Qué gusto encontrarnos con la familia de Dios en su casa a principio de su santo día. Después de una semana de actividades, ajetreo y responsabilidades, llega la calma, la paz que siempre disfrutamos. El sábado es un milagro que infaliblemente se repite cada fin de semana. No falla Dios en cumplir sus promesas de darnos el reposo que Él ha prometido en su santo día. Siempre termina uno el sábado refrescado, descansado. Siempre mientras nosotros buscamos sinceramente a Dios, Él responde. Siempre que aceptamos su invitación y llegamos a su casa, llegamos a su presencia, no salimos vacíos. Esa es una promesa infalible y gloria a Dios porque así sea. Qué precioso encontrarnos aquí juntos esta noche. Quisiera, para empezar, terminar todavía no, la reflexión, meditar en una pequeña cita que se encuentra en el libro La Educación. Dice, el estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo, nuestra más perseverante meditación, con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca de tesoro, deberíamos buscar nosotros el tesoro en la palabra de Dios. Hemos tenido en estas últimas semanas, en este semestre que pasó, un énfasis especial en el estudio de la Biblia. Tal vez motivados por el 500 aniversario de la Reforma y el gran llamado de Martín Lutero a volver a estudiar la Biblia. Hemos hecho un énfasis especial en esto. Dice en la siguiente diapositiva, la parte de la cita, en el estudio diario, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo utilísimo. Tome el estudiante un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Podemos recorrer velozmente muchos capítulos, tal vez con menos provecho, siempre es provechoso. Si uno llega a la Biblia, es provechoso. Pero una lectura rápida, así como para cumplir una tarea, y yo ya lo leí, ya me voy. Pues no es lo mismo que leer con cuidado, meditar. Un pasaje estudiado en esa forma hasta comprender su significado es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera obstrucción. Así que muchas veces es mejor caminar que correr en lo que se refiere a estudiar la Biblia. Ir a veces palabra por palabra, frase por frase, pasaje por pasaje, estudiando su significado. Quisiera invitarles entonces a buscar sus Biblias esta noche, si la trajeron, y si no, todo el mundo trae sin duda su dispositivo para sacar y buscar Efesios. Vamos a empezar con capítulo 1. Efesios es una epístola maravillosa por muchas razones. Una de ellas es las 3 maravillosas oraciones que encontramos en Efesios. Con ellas comprobamos que Pablo sí sabía orar, sabía lo que era comunicarse con Dios a través de la oración. Sus oraciones no eran simplemente formalistas, estilizados, así unas cuantas palabras juntadas para decir algo. Pablo oraba de corazón. Y mira, la primera oración de Pablo que empieza en el versículo 15, aquí del libro de Efesios. Dice,
por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí Pablo dice, yo siempre estoy orando por ustedes. Piense lo que significaría eso. Qué lindo cuando alguien dice, estoy orando por ti. Qué precioso. Nunca lo sentí tanto como un momento de mi vida cuando pasé por una crisis de salud. Y no tengo idea cuántas personas aquí de esta comunidad dijeron que estaban orando. Y siempre me conmovía cuando escuché eso. Imagínense si el propio Pablo está orando por uno. Ahora dice, no dejo de orar por ustedes. Luego, a partir del versículo 17 dice, ¿cuál es entonces el contenido de sus oraciones? De su oración dice, para ellos. Dice, para que el Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué significa esto? No vamos a avanzar hasta sentir lo que significa. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo para ellos? Que el Padre conceda a los efesios, ¿qué? El espíritu de sabiduría. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el espíritu de sabiduría? Y revelación. Hay algo tan especial que ellos deben de entender. Pablo siente una gran necesidad de que lo puedan entender ellos. Y por eso pide un milagro, un derramamiento especial del Espíritu Santo. El Espíritu. En el último mensaje de Jesús a sus discípulos, allá en el aposento alto, les dijo que les iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Y qué nombre le dio al Espíritu Santo en esa ocasión? Lo llamó el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es lo que Pablo está pidiendo ahora para la iglesia. El Espíritu Santo. Yo estoy pidiendo en mis oraciones, que oro por ustedes constantemente, estoy pidiendo a Dios que les derrame el Espíritu Santo en abundancia, para que ese Espíritu pueda traerles a ustedes sabiduría celestial, revelación celestial, cumpliendo la promesa de Cristo en el aposento alto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Muchas cosas tengo que decirles, dice Cristo. No están en condiciones todavía. No han alcanzado la madurez espiritual. Pero estoy contento, estoy satisfecho. Porque les estoy mandando el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, completará la obra. Y hoy he empezado con ustedes. Van a seguir entendiendo, van a seguir madurando. Y a través del Espíritu Santo, ustedes van a entender. Y Pablo pide a Dios por un derramamiento especial del Espíritu Santo y los efesios que les permita entender. Dice que este Espíritu va a alumbrar el ojo de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús. Otra vez he leído así como leyendo, como a veces leemos, y así es correcto. Pero ahora paremos un poco. Vamos a detenernos. ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Vamos a ver el siguiente.
Dice, es el mismo pasaje, no es otro. Pero ahora lo hemos separado, lo hemos diagramado un poco. A veces conviene hacer eso. Que el Espíritu Santo, que yo he pedido a Dios, que he solicitado para ustedes, este Espíritu que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Nuestra mente tiene ojos? Parece que sí. Los ojos de su intelecto, para que puedan ver lo que de otra manera no verían. Dice, menciona en especial 3 cosas, para que entiendan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Pensemos en eso. Esperanza. ¿A qué se refiere? Cuando dice, yo quiero que tengan una iluminación especial para que entiendan cuál es la esperanza a que Dios os ha llamado. ¿A qué se refiere eso? La vida futura. La vida eterna. Pero no solo eso. Vamos a mirar, a seguir estudiando. Y luego dice el 2, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Así que tenemos esa especial esperanza, dice. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Yo hallo que está muy relacionado la esperanza y la herencia. Pero en el 3 hay algo diferente. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Ahora, ¿qué relación tiene la esperanza y la herencia con el poder? ¿Cómo está relacionado el poder con la esperanza y la herencia? Estoy pidiendo a Dios para que puedan entender cuál es la esperanza, cuál es la herencia futura de ustedes y cuál es el poder de Dios. Pues simplemente sin el poder no habría esperanza. La herencia podría estar ahí, pero no la alcanzaríamos. ¿Por qué? Si no fuera por el poder de Dios. ¿Cómo les gustaría ir a ver a un médico y que les dice, pues yo tengo mucha capacidad como experto en asuntos de diagnóstico y he determinado que usted tiene una enfermedad muy terrible y que muy posible que dentro de poco usted va a morir? Y yo le digo, ¿y doctor qué hago? Ah, no, yo no sé, yo no estudié esa parte. Quedaríamos sin esperanza, porque no había poder. No había remedio, no había forma de resolver. Estamos en un mundo lleno de pecado. Y si no fuera por el poder de Dios para resolver nuestra situación, no quedaríamos con esperanza. Ahora dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Pablo habla cuando en su gran afán y deseo de hacerlo entender, habla con redundancia, se repite. Y la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo entonces nos quiere hacer entender eso. Y vamos a ver la siguiente parte ahora. Dice el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ahora dice, ¿cómo sabemos que Dios tiene ese poder? ¿Cuál es la manera como vamos a determinar que en efecto tiene una supereminente grandeza de fuerza de poder?
Pues ahí está. Dice, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo señala la resurrección de Jesús como una evidencia del poder de Dios. Es eso lo que Pablo está, esa parte también estamos en la oración de Pablo, recuerden, que Pablo pidió una porción especial del Espíritu Santo para que puedan entender esto. Significa que es algo que es muy importante que lo entiendan. Muy importante. Y ahora, y dice que los sentó en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y está hablando de la exaltación de Jesucristo, que lo exaltó hasta lo sumo, que lo sentó a la diestra del trono celestial y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y lo llena de todo y en todo. Ahora, pasando al capítulo 2 de Efesios, vamos a ver qué dice más Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten la pequeña conjunción y. Significa que este está entrelazado, está relacionado con lo anterior. Dice el poder de Dios, el supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo y a vosotros también. Ahora está relacionando la resurrección de Cristo con la resurrección nuestra. Pero nosotros que no estábamos muertos, sí, dice Pablo. Y estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué espera un muerto? ¿Qué anhela? ¿Qué desea? Nada. Y sin el poder resucitador de Dios en nosotros muertos en delitos y pecados, contentos y satisfechos, no sentimos ninguna necesidad de transformación, de cambio. Llega el poder de Dios a nuestra vida y sensibiliza nuestra conciencia. Empezamos a sentir la necesidad de salvación. Empezamos a buscar a Cristo. Por eso lo compara con una resurrección. Y os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora Pablo está diciendo vosotros. Y era una forma de hablar bastante común de los judíos, de hablar a los gentiles, porque los judíos se sentían muy bien comparándose con los gentiles. Mire cómo los gentiles vivían en malas actividades y muchas cosas. Y los judíos se sentían muy superiores a ellos porque se podían comparar. Y muchas veces en sus epístolas Pablo habla en términos de vosotros y nosotros. Y aquí otra vez también. Entre los cuales también nosotros. Después de que los judíos en la congregación, oyendo cuando se está leyendo la epístola, están diciendo, sí, eso sí es cierto. Esos gentiles son... Y nosotros también, dice Pablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
¿sí? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás. No hay diferencia, estamos iguales en esto, dice Pablo, que nosotros, aparte de Cristo, pues no. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez Pablo está haciendo alusión a lo que dijo en la primera parte de su oración. Así como resucitó a Cristo, a nosotros también. ¿Y qué más? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora aquí estamos llegando a una parte de la oración de Pablo que debemos prestar especial atención. Porque podemos entender tal vez más fácilmente la parte de resucitar, la parte de la conversión, la parte de que nos dio una vida nueva en Cristo Jesús, cuando entregamos a Él nuestra vida y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y empezó a fluir en nuestras venas el amor de Cristo y el deseo de salvación y la vida nueva, que es nuestro a través de Jesucristo. Pero, ¿qué significa esto? De que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pensemos, y nos vamos para atrás, otra vez a la anterior, para meditar en eso un poquito. Dice, nos hizo sentar. ¿Qué significa esa parte? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Hemos pensado en eso? Estoy seguro que todos hemos leído este pasaje más de una vez. ¿Qué significa? Sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que pensemos un poco. ¿Qué significa? Significa muchas cosas. Según yo lo puedo entender y a lo mejor muchos de ustedes podrían también arrojar luz sobre esto. Significa muchas cosas. Pero, entre otras, creo que significa sentarnos. ¿Dónde? Sentarnos en el trono. Sentarnos en el trono. Ahora sí vamos a ver el siguiente. La siguiente diapositiva. La promesa de Jesucristo a nosotros, tú y yo que somos miembros fieles de la iglesia de la Odisea. Y a veces sentimos tristes porque hay tal vez una reprensión para la Odisea. Pero la Odisea termina con una promesa muy hermosa también. Y aquí está. El que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? No dice en mi sofá. No. Dice en mi trono. ¿Y qué significa, qué simboliza en la Escritura un trono? Autoridad. Significa autoridad. ¿Qué significó cuando Dios le hizo sentar a Jesucristo a su diestra en los cielos? Como Pablo lo expresa en su oración en el capítulo 1. Dice, lo hizo sentar a su diestra en el cielo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio autoridad. Y ahora Jesucristo está diciendo, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Cristo comparte con nosotros. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Dice en su oración, dice, y a nosotros, vosotros, dice que siendo pecadores sin esperanza, los resucitó, los levantó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Compartimos. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el significado de esta parte? ¿Cuál es el mensaje que Pablo quiere decirnos aquí en esto? La iglesia, tú y yo, los miembros de la iglesia, ¿tenemos alguna autoridad? Bueno, vamos a ver el siguiente, a ver si hay otro texto que nos ayude. Este es Mateo 19, 28. Jesucristo les dijo, de cierto digo, respondiendo a las preguntas de Pedro, ¿qué tendremos? Hemos dejado todo, te hemos seguido. Ahora está diciendo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y se entiende que es más que los 12 discípulos, porque los que me habéis seguido, pues estamos nosotros también. Y eso está señalando, dice, la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, así que estamos pensando, bueno, esto es después de la segunda venida. Y sí, es cierto, lo es. Vamos a ver al siguiente. Pablo, ahora, 1 Corintios, está reprendiendo a los corintios, porque ellos uno de ellos fue al juzgado y demandó a otro miembro de la iglesia. Dice, pues, ¿cómo van a hacer eso? Dice, la iglesia tiene autoridad para resolver estos problemas. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de... ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles? Nosotros entendemos que se refiere al milenio. Durante el milenio vamos a participar. Dice en Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y recibieron, dice, sentarán, juzgarán con él durante 1000 años. Reinarán, juzgarán durante 1000 años. El juicio durante el milenio es parte de esto. Pero no solo eso. Ese no es todo. Tiene que ver con la autoridad de la iglesia ahora. Hay un concepto que es muy importante, que tal vez en otro momento lo habremos de hablar más en extenso. El sacerdocio de todos los creyentes. Un sacerdote, a diferencia de un pastor, es un intercesor, intermediario, y está entre Dios y el pueblo. Nosotros ejercemos el sacerdocio cuando nosotros vamos y hablamos con Dios a favor de las almas. Señor, te estoy pidiendo por María, que está luchando contra fuertes tentaciones, tiene problemas en su casa, en su vida. Ella me ha pedido, Señor, que ore por ella. Señor, te pido por ella. Y estoy ejerciendo mi sacerdocio real. Al mismo tiempo, voy con María y hablo con ella. María, reconcíliate con Dios. Toma la decisión de tu vida. Cuando nosotros hablamos con Dios a través de los pecadores, hablamos con Dios a favor de los pecadores. Y cuando hablamos con los pecadores a favor de Dios, estamos ejerciendo el sacerdocio real. Y como nos ha autorizado, nos ha habilitado, nos ha consignado ese importantísimo papel, trabajo de sacerdotes,
también nos ha concedido autoridad, porque ellos tendrán que responder en el día de juicio por la forma como ellos aceptan o no nuestra invitación. Porque estamos hablando en nombre de Dios. Y cuando alguien se para en el púlpito, está hablando en nombre de Dios. Y cuando damos un estudio bíblico, estamos hablando en nombre de Dios. Y en nombre de Dios significa en su poder, en su autoridad. Y a eso se refiere Pablo. Cuando él está hablando, dice aquí, nos dio, siendo nosotros los viles pecadores, sin esperanza, ni deseo de salvación. Así como resucitó a Cristo, a nosotros también. Y así como a Cristo le dio autoridad celestial, a nosotros también, dice Pablo. Él está haciendo el paralelo entre la resurrección y la exaltación de Cristo. Y está diciendo, ese es así lo que tiene para ustedes. Mire, recuerden cómo empezó su oración. Estoy pidiendo a Dios constantemente por ustedes. Yo deseo que el Espíritu Santo pueda iluminar sus ojos. El Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría celestial pueda venir y hacerles entender cuál es la esperanza y cuál es la herencia. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente para ustedes? Yo sé que esto, para entenderlo bien como debe ser, no lo van a poder entender con su mente finita humana. No lo van a poder entender simplemente porque son inteligentes. Necesitan iluminación celestial. Estoy pidiendo que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para poder entender esto, dice. Y ahí empieza Pablo a trazar la relación entre la resurrección y la exaltación de Cristo. Duden que Dios tiene ese poder. No lo dudemos, porque resucitó a Jesucristo. Y es la mejor evidencia de lo que Él quiere hacer para ustedes también. Y si es cierto, claro que sí es cierto, que se refiere al milenio, y se refiere a la vida eterna, y se refiere a la vida en la eternidad. Pero se refiere a la vida ahora, porque Pablo no dice, los resucitará, y los exaltará, y nos hará sentar. No, dice, nos hizo sentar. Los hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, yo creo que merece un amén, ¿verdad que sí? El Evangelio es buenas nuevas. Yo no sé qué puede haber otra nueva noticia mejor que esta, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está dispuesto a hacernos entender esto. Hacer que no sea simplemente una información intelectual. Que no sea simplemente un hecho, bueno, sí, ahora sí lo entendí. Sino ha de tener un efecto en nosotros si entendemos esto. Pablo así lo plantea. Y por eso yo quisiera ahora concluir, porque la diferencia entre un estudio bíblico y un sermón es que el sermón tiene su apelación, tiene su llamado. Yo quiero que ustedes me ayuden con el llamado. Yo quiero que ustedes participen, tal vez silenciosamente todos, pero hay lugar para que algunos puedan hablar en voz alta y decir qué conclusión saca para su vida personal al estudiar este pasaje, al entender lo que Pablo está pidiendo para ellos y para nosotros también. ¿Alguien quisiera participar?
y decir cuál es la reflexión personal que está haciendo acerca de esto. ¿Cuál es la reflexión que quisiera llevar para su hogar? Que puede ser parte permanente de su manera de pensar y actuar. Quisiera invitar a la participación. Hagan ustedes el llamado, hagan ustedes la invitación. Invite, responde el Espíritu. No, tal vez estoy equivocado. Debería decir, responde a la invitación que el Espíritu Santo está haciendo para su corazón. Pero ¿qué sienten ustedes que debería ser nuestra respuesta al estudiar este glorioso pasaje de la epístola de Efesios? ¿Alguien podría decir? Aquí vamos a compartir el micrófono. Aquí tengo uno, tal vez hay otros. Algo que vamos a llevar de aquí al haber estudiado este pasaje. ¿Alguna respuesta? ¿Alguna reacción? Sí, muy bien. Realmente estoy sorprendida. Dios guió al pastor de una manera extraordinaria. Es Dios, verdaderamente. Dios está aquí. Un versículo que siempre me motiva y me anima es de Dios es todo. Él dice, mío es el oro, mío es la plata. Él nos creó, le pertenecemos. Todo el mundo es de Él. Pero hay algo que dice que es tuyo. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Debemos confiar en Dios verdaderamente. Es hora de reafirmar nuestra vida espiritual. Dios nos está llamando y es a la iglesia. Que nadie tome tu corona, hay algo que es nuestro. Tenemos una corona. Qué hermoso es sentir esto, escuchar una predicación extraordinariamente. Dios realmente lo está guiando. Y es a todos los jóvenes, a todos los hermanos. Pero los jóvenes, es hora que nosotros llevemos el Evangelio, así como muchos reformadores lo hicieron, como Wycliffe, que él llevó el Evangelio a un país que se llama Inglaterra. Y por eso Inglaterra fue el primero que prosperó. Indudablemente Dios, con un solo hombre, puede predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cuántos no recibimos una educación aquí en esta universidad? Yo visité Inglaterra. Wycliffe era la mano derecha del rey de Inglaterra. Y él predicó el Evangelio. Un hombre, luego fue Lutero, y un país, y todo el mundo. Son los jóvenes que debemos llevar el Evangelio. Todos. Pero los jóvenes, como los apóstoles, ellos eran jóvenes y llevaron el Evangelio. Es hora de predicar y llevar el Evangelio y despertar la iglesia. Es hora de despertar. Cristo está a las puertas. Qué interesante ejemplo de Wycliffe, ¿verdad? Que fue el que intrépidamente predicó en tiempo de la Reforma. Uno de los grandes pioneros. ¿Alguien más podría participar?
diciendo que estamos llevando. Al haber pasado un tiempo con Pablo meditando en su mensaje, en su hermosa oración. ¿Algún otro? Aquí, ok. Bueno, cuando uno estudia toda la epístola, descubre que lo que Dios hizo en Cristo por nosotros es maravilloso. Desde el primer capítulo nos predestinó, nos escogió, nos dio a conocer el misterio oculto por los siglos de los siglos. Y como leyó el texto, nos ha hecho sentar con Cristo. Todas esas cosas que Cristo hizo y que Dios hizo por la humanidad y por nosotros nos llevan a la conclusión que Pablo dice allí en capítulo 3, por esta causa yo doblo mis rodillas, y es lo que debiéramos nosotros también. Cuando estudiamos Efesios y ver lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que el cielo hizo por este mundo, debiéramos prorrumpir en una alabanza que está en el capítulo 3, del 14 en lo adelante hasta el 21. Creo que debiéramos estudiar más esa epístola, esa carta, y ser agradecidos, porque a partir del capítulo 4, Él nos dice qué debiéramos hacer en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es verdad, es una epístola que de principio a fin trae grandes enseñanzas. Uno podría repasar este mismo pasaje que hemos visto ahora y detenernos en diferentes palabras y sacar gran provecho, sin avanzar más, pasar otra vez lo mismo y ahora hacer énfasis en otras partes. Una evidencia más de la forma como la Biblia es un tesoro infinito, es una mina que no se agota nunca. Bien, ¿alguien más quisiera participar? ¿Alguien más se anima a pensar alguna reflexión o alguna idea de lo que Dios le iluminó al pensar, al repasar este pasaje? Yo quisiera pensar también otro aspecto, es que nuestras oraciones, hermanos, uno dice que orar no es algo que se estudia para hacerlo, como no creemos en las oraciones memorizadas y las que siempre se repite lo mismo, creemos en la oración extemporánea. Y sin embargo, los discípulos llegaron a Cristo un día y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y me parece que sería muy bueno hacer eso. ¿Y cómo vamos a aprender a orar? Mejor que viendo las oraciones de la Biblia. Y esta es una de ellas. Vemos cómo Pablo tenía ideas exaltadas, tenía ideas muy espirituales, muy profundas. Y su oración fue una gran bendición para nosotros también, saber de la oración de Pablo. Dios lo ayudó a él y lo iluminó para esto. Y él planteó en esta oración lo que es el plan de Dios para nosotros. Y que Dios quiera que sea contestada en nosotros la oración de Pablo también. Que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento, pueda iluminar nuestra manera de pensar, para que vivamos felices y contentos, a pesar de problemas que todos tenemos, a pesar de debilidades que reconocemos en nosotros mismos, pero miremos, mejor dicho, en el poder de Dios y cuál es el glorioso plan que tiene para nuestra vida.
¿Y cuál es la herencia? Que ya la empezamos a disfrutar, pero mucho más en el futuro. Y es lo que Pablo está orando y que Dios quiere que sea una realidad para cada uno de nosotros. Muchas gracias y Dios les bendiga mucho.